Bien, bueno, sean todos bienvenidos al seminario de álgebra del IMER. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Ricardo Frankis. Él nos va a estar hablando de teoría de bloques para grupos profinitos. Les cuento un poco sobre Ricardo. Él y yo somos compañeros de estudios. La última vez que nos vimos en Venezuela, él estaba trabajando en ecuaciones diferenciales, pero bueno, digamos que dejó el lado oscuro de la fuerza y ahora está haciendo temas de álgebra. Entonces, bueno, yo me enteré después, estaba trabajando ya hiciste la tesis con John Maguire, ¿no? Tesis Sí, doctoral. eso. Y bueno, entonces un gusto, Ricardo, que tenerte por acá en el seminario. Bienvenido y cuando quieras, arrancamos. Perfecto. Gracias por la invitación, Marco. Gracias a los que están asistiendo. Hoy voy a hablar un poco sobre la teoría de bloques para grupos infinitos. Ese es un trabajo que fue en colaboración con el profesor John Macquarie. Él fue mi orientador, fue mi tutor aquí en Brasil. Eso es parte de mi trabajo de doctorado, que versa el trabajo es en representaciones modulares, ¿no? Entonces, lo que hicimos básicamente fue trabajar sobre la teoría de representaciones modulares de grupos finitos. Tomamos algunos resultados ahí y extendimos para una clase de grupos mayores, se llaman grupos profinitos, que ya no tienen que ser finitos, ellos son infinitos. Entonces siempre fue guiado por lo que lo que estaba pasando en la teoría de grupos finitos, ¿no? De representaciones modulares. ¿Y qué es eso de las representaciones modulares? Bueno, uno comienza con un grupo finito G y comienza con K, un cuerpo que sea de característica P, de forma tal que P divide al orden del grupo, al orden de G. Y el objetivo de las representaciones modulares es describir los módulos que sean asociados al álgebra del grupo KdG. ¿Sí? Entonces, aquí hay un problema. Cuando P divide el orden de G, mi álgebra de grupo, ella no es más una álgebra semisimple. Esto de aquí es el teorema de Maxwell. ¿Sí? Teorema de Maxwell, creo así. Dice que cuando P no divide el orden del grupo, el álgebra del grupo es semisimple. Si el álgebra no es semisimple, lo que pasa es que muchos de los módulos no son proyectivos. Entonces ahí ya tenemos un problema para describir los módulos asociados a KdG. ¿Y cuál fue la primera solución que vino, con la que yo me encontré? La primera solución fue la noción de relatividad proyectiva. Uno tiene módulos que sean proyectivos, pero tiene módulos que pueden ser proyectivos relativos a algún subgrupo. En este caso, yo siempre voy a usar las propiedades del subgrupo para describir mis módulos. En este caso, si H es un subgrupo de un grupo finito G, un KG módulo, él es proyectivo relativo a H, o uno dice que es H proyectivo. Si toda vez que yo tengo un diagrama de KG módulos y KG homomorfismos, así como el que está en la pantalla, tal que yo tengo una flecha que va de U para B, que hace una flecha que es un KH homomorfismo, que hace el diagrama conmutar, entonces existe un KG homomorfismo de U a B que hace el diagrama conmutar. Eso es la misma noción, la misma idea de lo que es un módulo proyectivo, ¿no? De hecho, cuando H es el grupo trivial, cuando H es un grupo trivial, uno tiene exactamente la definición de módulo proyectivo aquí. Entonces, cuanto menor sea H, mientras más pequeño sea H, más cerca de ser el grupo trivial, más cerca mis módulos son de ser proyectivos. Y cuando los módulos son, en ese caso, la teoría funciona bien. Entonces, a pesar de que uno tiene la noción de relatividad proyectiva, entender
cómo se comportan esos Kg módulos todavía puede ser un desafío grande. Uno no tiene suficientes, a veces no tiene suficientes propiedades del grupo para determinar cosas para poder decir cosas sobre los módulos. ¿Y cuál es la alternativa? Es usar teoría de bloques. La teoría de bloques es una idea así. Uno va a considerar un grupo de idempotentes centralmente primitivos del álgebra de grupos. Recuerden que esos son cada uno de mis idempotentes. Ellos están en el centro de mi álgebra. De aquí es el centro. Mis idempotentes, ellos son ortogonales. Y yo tengo que ellos son primitivos dentro del centro. Quiere decir que yo no voy a poder escribir ellos como suma de otros dos idempotentes menores. ¿Sí? Entonces yo voy a tomar un conjunto de esos idempotentes y voy a descomponer mi álgebra de grupo como un producto directo finito de subálgebras. Cada una de esas subálgebras tiene por unidad mi idempotente. Cada uno de esos factores es lo que uno llama un bloque de G. ¿Sí? Entonces la idea es estudiar. La idea es que si uno tiene esta descomposición de bloques de G, ahora ver qué pasa con los módulos en los bloques. Y por ejemplo, si yo tengo un Kg módulo y yo tengo una descomposición de K de G en bloques, mi módulo también se descompone. Se descompone como un producto directo de sus módulos, de cada uno de esos factores U sub I. Ellos son B y módulos. Ellos son módulos para ese bloque, ¿sí? Y únicamente para ese bloque. O sea, U sub 1, podemos decir que él es un B1 módulo. Y no puede ser módulo para ningún otro factor. Y en el caso en que U es un módulo indescomponible, que yo no puedo escribir mi U como una suma de dos submódulos, ese U es un B módulo únicamente para un bloque B. Si U es indescomponible, U solamente está en alguno de esos bloques, en un único de esos bloques, ¿no? Entonces, la idea de la teoría de representación, de la teoría de bloques es muy simple ahora. En lugar de estudiar los módulos sobre K de G, que puede ser una cosa más difícil, lo que vamos a hacer es hacer una descomposición en bloques del álgebra de grupos y vamos a estudiar los módulos sobre los bloques, definidos sobre los bloques de K de G. Entonces, cuando uno conociendo toda la información del bloque, de las representaciones en los bloques, como álgebra, uno conoce las representaciones, uno conoce el comportamiento de los módulos. Y esa es una teoría que comenzó en la década de los 30 con Richard Brouwer. Él comenzó estudiando teoría de caracteres. Él quería saber la estructura del álgebra de grupo usando las propiedades del grupo y teoría de caracteres. Posteriormente, Everett Date, en los años 60, él se dio cuenta que la teoría de Brouwer podía ser traducida para teoría de módulos. Y entonces el enfoque moderno, por decirlo de alguna forma, de la teoría de representaciones modulares, viene por causa de Everett Date. Y a partir de ahí es que actualmente se trabaja en esta área, se investiga con este enfoque. Ahí, entonces, uno habla de lo que son los grupos de defecto. La idea de Brouwer siempre fue descomponer en bloques y usar las propiedades del grupo, usar la información que me da mi grupo para determinar cosas sobre el álgebra, determinar información sobre los bloques como un álgebra. Entonces, para eso, esa es la noción de eso una primera estructura que uno usa es el grupo de defectos. Si G es un grupo finito y A es una álgebra de dimensión finita, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una G álgebra. Una G álgebra es una álgebra que tiene una acción de G sobre ella. O sea, A es una G álgebra
si A posee una acción del grupo en ella. Esa acción vamos a denotar así como si fuese conjugación, ¿sí? Esto es la acción de G en A. Vamos a denotar con ese superíndice. Necesitamos una segunda noción, que es la noción de una subálgebra de puntos fijos. Aquí vamos a tomar H, un subgrupo de G, y una G álgebra A, y el conjunto de puntos fijos de H puntos fijos es ese conjunto A super H, donde todos los elementos de H actúan trivial sobre los elementos de A. Son los elementos del álgebra donde H no hace nada cuando actúa. Usando esas dos primeras definiciones, uno define lo que es un mapa de trazo. Un mapa de trazo es un mapa lineal que va de los H puntos fijos a los L puntos fijos, en este caso, donde H está contenido en L, son subgrupos de G, y manda un H punto fijo a una suma de esta forma que vemos en la pantalla, donde ese L sobre H, yo estoy usando esa notación para denotar el conjunto de los representantes de clases laterales a izquierda de H en E. ¿Sí? Yo tengo varias clases laterales aquí, no sé. Y cada uno de esos yo lo que estoy usando son estos representantes aquí. ¿Ok? Con esa noción, uno consigue definir ese grupo de defectos, que me da las primeras características de mi bloque. ¿Sí? Un ejemplo de que es un G-grupo es el álgebra de grupo. El álgebra de grupo es una G-álgebra usando la acción por conjugación, ¿no? Un elemento de G actúa en un elemento de K de G vía conjugación. Y un G punto fijo de K de G no es otra cosa que el centro del álgebra de grupo. No es otra cosa que el centro de K de G. ¿Sí? ¿Y qué es un grupo de defecto al final de cuentas? Si B es un bloque de G y B tiene un idempotente E, yo lo que estoy diciendo es que mi B, él es de esta forma, él es el álgebra generada por la álgebra con unidad idempotente. Un grupo de defecto es el menor subgrupo D de G, tal que E pertenece a la imagen del mapa de trazo. Tal que E, él se escribe como una suma de esa forma para algún A que sea un D punto fijo. ¿Sí? Y realmente lo que está haciendo ese grupo de defectos, cuando yo hago esa construcción, es medir qué tan cerca de ser mi bloque, qué tan cerca está mi bloque de ser un álgebra semisimple, de comportarse como un álgebra de matriz. Entonces, la primera cosa que uno observa es la relación con la noción de relatividad proyectiva. Si ves un bloque de G que tiene idempotente E y D es un grupo de defectos, todo KG módulo U, visto como un B módulo, solo para ese bloque B. O sea, U es B módulo, es de proyectivo. Sí, él es proyectivo relativo a D con aquella noción que yo mencioné al principio. Y una otra visión del álgebra de grupo con la que se trabaja es considerar ella como un KG por G bimódulo, donde la acción de K de G por G viene dada de esa forma que vemos en la tela. Vamos a multiplicar G1 por el lado izquierdo y por el lado derecho vamos a multiplicar G2 a la inversa. Con esa estructura de bimódulo, uno puede recuperar nociones de relatividad proyectiva. Y en particular, los bloques son bimódulos. Son KG veces B bimódulos, ¿no? Ahí vamos usando lo que uno llama el mapa diagonal, el mapa que envía cada elemento del grupo por al par ordenado G. Uno caracteriza los grupos de defecto de la siguiente forma.
Si D es un subgrupo de G y B es un bloque de G. D es un grupo de defecto de B, si, solamente si, delta D es el menor subgrupo de G por G, tal que B es delta D proyectivo, como G veces G bimódulo. Yo consigo usar la noción de relatividad proyectiva aquí. Entonces, cuanto más cerca mi D esté de ser 1, cuanto más cerca de, cuando D está más cerca de ser el grupo, su grupo trivial, en este caso, mi bloque se comporta más como un álgebra semicíclica. Cuanto más cerca de esta de ser 1, todo módulo que esté en D, él va a ser, está más cerca de ser proyectivo. Entonces, moralmente, uno tiene que los grupos de defecto lo que hacen es que miden qué tan cerca está un bloque de ser semisimple. ¿Sí? Ahí entonces, la idea que más se ha estudiado en esta área es qué pasa cuando los grupos de defecto son subgrupos cíclicos. Cuando los grupos de defecto son subgrupos cíclicos, uno consigue colocar la información del bloque, colocar la información del álgebra dentro de un grafo que uno llama un árbol de Brouwer. ¿Y cuáles son las características aquí? Uno considera cada un cuerpo que sea algebraicamente cerrado, la característica de K continúa siendo P, un primo, característica prima. Y consideramos un bloque B de G con un grupo de defecto cíclico no trivial, que vamos a denotar por D. Esos son los ingredientes para trabajar aquí. Entonces, un árbol de Brouwer es un grafo que sea finito, conexo, no dirigido, que no tenga loops y no tenga ciclos. Eso es la definición de un grafo, de un árbol. Y vamos a dar un orden cíclico en las aristas. ¿Ok? Entonces, un árbol de Brouwer, por ejemplo, es un grafo de esta forma o un grafo de esta forma, por ejemplo. Y vamos a decir que el árbol de Brouwer tiene un vértice seccional de multiplicidad m, aquí es multiplicidad. Si ese árbol gamma tiene un vértice distinguido, vamos a colorear de otra forma, y que le vamos a asociar un entero positivo n, ese entero me va a decir cuántas veces yo voy a recorrer el orden, ese orden cíclico de las aristas. En cada, por ejemplo aquí, el orden cíclico, uno va a leer la información del grafo, va a leer leyendo las aristas. Generalmente se hace contrario al uso horario, ¿no? Entonces aquí es S3, S2, S1. Vamos a suponer que M sea 2. Si la multiplicidad es 2, uno simplemente va a leer la información del grupo, la información del grafo 2 veces. Igualmente aquí podemos identificar las aristas y definir una orden cíclica aquí. Para ese vértice, por ejemplo, si el vértice es no excepcional, yo lo que tengo es S1 y S2 como orden cíclico. Y ahora la idea es que un bloque, que es un álgebra, yo consigo colocar la información del bloque dentro de mi grafo, dentro de mi árbol de Brouwer. Las aristas van a estar asociadas a un cierto tipo de módulos, los vértices están asociados a otro cierto tipo de módulos, y yo puedo escribir el bloque usando grafos. Es medio que los grafos son como un pendrive, como una unidad de almacenamiento. En lugar de yo tener un montón de documentos que me dicen cómo son los módulos, yo solo necesito ver un grafo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un álgebra de grafo de Brouwer? Como yo lo que quiero es colocar la información dentro de un grafo, yo defino la estructura de álgebra de un árbol de Brouwer. Yo necesito un árbol de Brouwer gamma y una álgebra de dimensión finita. Es una álgebra de un árbol de Brouwer si ella satisface 6 condiciones. La primera es que yo tengo una correspondencia 1 a 1 entre módulos simples y aristas de mi grafo. Entonces,
si este es mi grafo, por ejemplo, las aristas son mis módulos simples. ¿Sí? Si yo tengo P, un módulo proyectivo indescomponible, P sobre el radical de P, son módulos, todos estos son módulos que viven en la álgebra, ¿no? P sobre el radical de P es isomorfo al Soquel de P. ¿Sí? El Soquel es el mayor módulo, el mayor submódulo semisimple de P. Es la suma de todos los, la suma de todos los módulos simples de mi módulo proyectivo. Si P es la cubierta proyectiva de S, yo no sé si esa es la traducción cierta, pero yo lo que estoy diciendo es que si P, yo estoy tomando los módulos tales que P sobre radical de P sea mi módulo simple. Si P es la cubierta proyectiva de S, entonces el cociente entre el radical y el Soquel, él es una suma de dos submódulos, U super BS y U super WS. Esos módulos U, ellos son uniseriales, ellos tienen una única serie de composición. Algunos, podría ser que alguno de ellos sea cero. Y SB y SW lo que denotan son los vértices adyacentes a mi arista S. ¿Sí? Ahora, si B es un vértice común, no excepcional, que es adyacente a S, el módulo uniserial U super B de S, él tiene SB menos 1 factores de composición. Y ese SB es el número de aristas adyacentes a B. Por ejemplo, si B fuese ese aquí, yo tengo solo un factor de composición, que es S1, y porque es la arista que está correspondiente adyacente a B. Si yo me paro en el vértice negro, yo tengo 3 módulos por factor de composición, S1, S2 y S3. ¿Sí? Cuando el vértice es excepcional y tiene una multiplicidad de m, yo tengo m por SB menos 1 factores de composición. Por ejemplo, si yo tengo aquí, yo me paro en el vértice morado, aquí. S3, yo voy a tener S3, S1, S2, yo tengo 6 factores de composición aquí, 5 factores de composición. ¿Sí? Y finalmente, todos los factores de composición, yo los describo de esta forma. El cociente entre las potencias de radicales es isomorfo a algún módulo simple, ese gamma. Ese gamma yo lo uso para denotar el orden en el cual yo estoy leyendo los módulos. ¿Sí? Gamma sub B es el orden cíclico. Y entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido de qué es lo que estamos haciendo. Si este es mi grafo, yo quiero un álgebra de un árbol de Brouwer para esta árbol. Y por ejemplo, yo voy a tomar la cobertura proyectiva de C3, la cubierta proyectiva de C3. Aquí yo tengo mi radical. Aquí abajo yo voy a tener el Soquel. Aquí yo tengo S3, que es el cociente entre mi módulo y el radical. Y ahora yo tengo una suma de dos uniseriales. De este lado, yo tengo el asociado a mi vértice seccional del lado izquierdo. Entonces aquí aparece S1, S2, por aquí va a aparecer S3 y voy a repetir de nuevo, S1, S2, S3, S3. Y mi Soquel aquí va a ser S3. Y ahora del lado derecho de mi módulo simple, yo tengo ese orden cíclico aquí. Entonces del lado derecho yo lo que tengo es S4.
Entonces, los módulos proyectivos asociados a S3, a S3 aquí, ellos tienen yo puedo leerles, yo puedo sacar la información a partir del grafo y estructurarla de esa forma que vemos en la pantalla. Si yo agarro S4, por ejemplo, aquí de ese lado yo no tengo nada, y de ese lado yo solo tengo S3, entonces aquí yo tengo S4, voy a tener aquí S3, este será el radical, y aquí yo voy a tener S4 de nuevo, por aquí tengo el socle, y aquí tengo el 0. Entonces, si yo sé los módulos proyectivos, yo consigo colocarlos en un grafo, y si yo tengo un grafo, que sea un árbol de Brouwer, yo consigo colocar la información, yo consigo sacar la información del grafo sobre los módulos. Y esa es la idea aquí. La idea es construir esas unidades de almacenamiento, esos discos duros para módulos finitos y para grupos finitos. Y lo que yo quiero ahora es entender hacer esa construcción para una clase de grupos mayores que sean infinitos. Y así tener módulos que sean información sobre módulos que pueden ser de dimensión infinita. ¿Ok? Entonces, formalmente, esa descripción que yo hice ahí, ella es un teorema. Si vamos a denotar por excursiva el conjunto de módulos simples en el bloque D, y cuando yo tengo un K, un cuerpo algebraicamente cerrado, y G un grupo finito, y tengo un bloque B de G con defecto cíclico, con grupo de defecto cíclico D, entonces B es un álgebra de un árbol de Brouwer con el tamaño de S aristas y un vértice excepcional que tiene multiplicidad de este cociente de aquí, orden de mi grupo de defecto menos 1 sobre el tamaño sobre la cantidad de mis módulos simples. Y ese número aquí podría ser 0 o no. No está diciendo nada. Lo que está diciendo es que mi B yo lo puedo colocar en algún grafo, que es un árbol de Brouwer, que puede tener alguna multiplicidad. Yo lo que quiero es generalizar este teorema ahora para cambiar esa palabra finito y colocar profinito, que ya vamos a ver qué es lo que significa eso. ¿Sí? Entonces, ahora entramos, yo lo que quiero es que entrar en la parte de grupos finitos y álgebra pseudocompacta. Mi idea es llevar este teorema para un caso más general. ¿Sí? Usando nociones de límite inverso. Entonces vamos a comenzar con grupos profinitos. Un grupo es profinito si él es un grupo topológico que puede representarse como el límite inverso de un sistema inverso de grupos topológicos finitos con topología discreta. Varios ejemplos de eso aquí. Cualquier grupo, esta es una clase mayor que contiene la clase de grupos. Es una categoría que contiene la categoría de grupos finitos. Entonces, todo grupo finito es profinito. El sistema inverso es un sistema trivial que solo tiene al grupo y por mapas tiene la identidad. Y el más conocido, los enteros p-ádicos. Los enteros p-ádicos, lo que tenemos aquí a la derecha, este es el sistema inverso, son proyecciones. Cada una de estas, como grupos topológicos, cada cociente aquí de z sobre p elevado al cubo z, o p cuadrado z, estos tienen topología discreta. Y los enteros p-ádicos es el límite inverso sobre este sistema inverso que está a la derecha de la pantalla. ¿Sí? Entonces, grupo profinito, uno tiene que tener en la cabeza que está generalizando la construcción de enteros p-ádicos para otros grupos. Un otro ejemplo, si yo tengo, ¿qué sería un P subgrupo aquí? Un P grupo. En los grupos profinitos se llama un pro-P grupo, y es el límite inverso de P grupos finitos con topología discreta. Y si yo tengo un grupo profinito, yo necesito un conjunto de índices, conjunto direccionado,
Yo voy a agarrar un conjunto de subgrupos normales abiertos. Aquí es abiertos. Ese O en rojo es abiertos, cuya intersección sea el subgrupo trivial, sea la identidad, sea el 1 del grupo. Yo voy a ordenar por inclusión inversa. Quiere decir que si este es mi orden, realmente lo que está pasando es que M está contenido en N. Ahí cualquier grupo profinito es este límite inverso, indexado por ese conjunto I de subgrupos normales abiertos. Como son grupos topológicos, comienzan a aparecer estas propiedades topológicas, ¿no? Entonces yo las voy a señalar con un color distinto. Yo necesito que sean abiertos porque de esa forma estos cocientes son finitos. ¿Sí? ¿Y qué sería un grupo cíclico aquí? Porque yo al final quiero trabajar con grupos de defecto cíclico en nociones aquí. G es un grupo cíclico si él tiene un subgrupo cíclico en abstracto, tal que yo voy a tomar, tal que él es denso en el grupo. Yo tomo la clausura de ese subgrupo cíclico y obtengo el grupo. En otras palabras, yo lo que tengo aquí es que ellos son o enteros p-ádicos o grupos cíclicos finitos. ¿Sí? Entonces, grupos profinitos cíclicos es eso. O ellos son isomorfos p-ádicos o ellos son grupos cíclicos finitos. ¿Ok? Y ahora yo entro en la noción de una álgebra pseudocompacta. Una álgebra pseudocompacta es una álgebra topológica que es el límite inverso de un sistema inverso de álgebras topológicas de dimensión finita. Entonces, mi álgebra pseudocompacta es límite inverso sobre un conjunto de ideales, tal que cada uno de estos aquí, ellos tienen dimensión finita. Un ejemplo es lo que uno llama el álgebra de grupo completa, que es el álgebra de grupo de un grupo profinito. Aquí G es grupo profinito. Y el álgebra de grupo completa es el límite inverso de álgebras de grupo finitas. ¿Sí? Esa álgebra es pseudocompacta. Como álgebra ya es Hausdorff, como espacio topológico, quiero decir, no como álgebra. Es totalmente desconexa y es linearmente compacta. Esto es una noción, no son exactamente como espacio topológico, ellos no son compactos, pero yo puedo dar una topología que aproxima a compactos. ¿Sí? Si yo tengo que mi álgebra en particular, ella es compacta, esas dos condiciones más esa aquí, me da que mi álgebra, yo tengo lo que son álgebras profinitas. Objetos profinitos son Hausdorff totalmente desconexos y compactos. Entonces yo voy a sacar la condición de compacidad y trabajar un poco más general. Y ahora la idea es ¿qué cosa? La idea es que si yo tengo esa álgebra de grupo completa, yo tengo una descomposición de bloques. Yo quiero ver mis bloques como álgebra pseudocompacta. Entonces mi idea es que todo lo que yo conozco en dimensión finita, si yo lo puedo pasar por límite inverso, yo lo tengo en dimensión infinita. Entonces mi idea, yo siempre pienso en que si yo veo un resultado de álgebras de dimensión finita, si yo puedo meterle un límite inverso a eso y extender el resultado. ¿Sí? ¿Y qué es un módulo pseudocompacto? Bueno, un módulo pseudocompacto es un módulo topológico que tiene una base de vecindades de cero. Estoy diciendo es que si este es mi módulo M, del 0, yo voy a tener submódulos que estén encajados en torno del 0. Abiertos, necesito una propiedad topológica con codimensión finita. En ese caso, yo lo que estoy diciendo es, estoy describiendo las características
para yo escribir mi U como un límite inverso de cocientes, de módulos cocientes de dimensión finita. Y ahora, todo bien. Y ahora cuando yo tengo una álgebra pseudocompacta, si yo agarro un conjunto de idempotentes, conjunto completo de idempotentes centralmente primitivos, recuerden que eso significa que esto es un subconjunto del centro del álgebra, donde mis idempotentes son primitivos. Yo tengo una descomposición en bloques en general. Anteriormente yo lo hice para álgebras de grupo, pero esa construcción es válida para álgebras en dimensión finita en general. Cada uno de esos factores aquí yo los llamo de bloques. Y ahora yo voy de nuevo con la idea de la teoría finita. Yo quiero para entender los módulos pseudocompactos sobre el álgebra, yo quiero entender los módulos sobre los bloques. Y no es sobre cualquier álgebra. Yo voy a considerar el álgebra de grupo completa, descomponer ella en bloques. ¿Y qué pasa con los módulos? Si un módulo es pseudocompacto, si yo tengo un módulo pseudocompacto en KG, en álgebra de grupo completa, entonces U también tiene una descomposición, que es un producto directo de módulos, de submódulos U sub I, donde cada uno de esos módulos es un B sub I módulo. Únicamente para cada factor vive únicamente en un bloque. Nuevamente, disculpen, si U es indescomponible, entonces él vive en un único bloque. ¿Sí? Y ahora yo estoy reproduciendo las mismas ideas, solo que ahora yo tengo módulos topológicos y estos módulos pueden tener dimensión infinita. Entonces yo quiero ver qué va a pasar en ese caso. Nuevamente yo tengo la noción de grupo de defectos para un bloque. Aquel subgrupo que me mide qué tan cerca está el bloque de ser bien comportado, en el sentido de parecer un álgebra de matrices. Para definir grupo de defectos, uno ahora define de nuevo que es una G-álgebra, solo que es una G-álgebra pseudocompacta. Y la noción es totalmente análoga. Yo tengo un grupo profinito y tengo una álgebra pseudocompacta A. A es G-álgebra pseudocompacta si yo tengo una acción continua de G sobre A. Nuevamente yo uso la misma notación por conveniencia. Y yo tengo la misma noción de puntos fijos, de H puntos fijos. Para una álgebra pseudocompacta, un H punto fijo es el conjunto de los elementos de A, es la subálgebra de los elementos de A donde H actúa trivialmente. Como mis grupos son profinitos y son topológicos, yo tengo que pedir condiciones topológicas. Entonces yo pido que H sea un subgrupo cerrado. Nuevamente, el álgebra de grupo completa, ella es una G-álgebra pseudocompacta. Y la acción es por conjugación. Todo reproduciendo esa acción es continua aquí. Entonces yo puedo ir reproduciendo las cosas que están pasando aquí. Yo tenía mapas de trazo. En el caso finito es muy simple. Yo tengo solo una suma. En el caso pseudocompacto, cuando mi álgebra es pseudocompacta, yo tengo dos casos. Si yo tengo subgrupos abiertos o subgrupos cerrados. Si H es un subgrupo abierto de G, mi trazo se define como el mapa lineal del caso finito, donde acuérdense que esto aquí son los representantes de clases laterales a izquierda de H en G. Y cuando H es abierto, lo que pasa es que ese conjunto aquí, ya voy a usar de la notación aquí, ese conjunto aquí él es finito. Yo tengo un número finito de representantes de clases laterales. Cuando H es cerrado, yo no sé si el conjunto de clases es finito, puede ser infinito. Entonces en ese caso yo lo que hicimos fue definir un nuevo trazo, que llamamos el trazo de H. El trazo de H es un conjunto
un subconjunto de los G.phi. Es esta intersección, la intersección sobre todos los subgrupos normales abiertos de imágenes de los trazos. Si H cerrado, Hn, es un subgrupo abierto de G. Este de aquí es abierto. Entonces aquí yo tengo nociones de mapa de trazo y yo puedo definir ese conjunto. Y ahora yo voy a plantear mis grupos de defecto usando este nuevo trazo. ¿Ok? Entonces, usando K de G como G álgebra, la álgebra de grupo completa, como G álgebra pseudocompacta, y un bloque B de G con idempotente E. Yo lo que digo es que mi B se escribe como de esa forma aquí. Un grupo de defecto es el menor subgrupo cerrado D de G, tal que E pertenece a ese conjunto, al conjunto de los subgrupos normales abiertos en G, del trazo de Dn en G, de K de G, de N. Ahora E pertenece a esa intersección de aquí, y eso me da una noción de grupo de defecto ahora para casos de álgebras pseudocompactas. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que hicimos? Entre 2010 y 2011, John Macquarie, quien fue mi tutor de doctorado, él extendió el concepto de relatividad proyectiva y las propiedades básicas de lo que es la representación, las representaciones modulares de grupos finitos, al contexto de grupos profinitos. En ese sentido, él definió lo que es relatividad proyectiva para un grupo para módulos pseudocompactos. De la misma forma que en el caso finito. Yo voy a pedir H un subgrupo ahora cerrado, porque tengo un grupo profinito, un grupo topológico, un subgrupo cerrado de G, y un KG módulo pseudocompacto ahora. Es proyectivo relativo a H o H proyectivo. Si toda vez que yo tengo un diagrama de KG módulo y KG homomorfismo, un diagrama de esa forma, ¿ok? Tal que yo tengo una flecha de U para B, que es un KH homomorfismo continuo, que hace el diagrama conmutar. Entonces yo tengo un KG homomorfismo de U para B continuo, que hace el diagrama conmutar. Misma noción de módulos proyectivos. Para el caso de dimensión finita, en este caso, igual al caso profinito, pseudocompacto. Y de esa forma, comenzamos a obtener resultados nuevos, ¿no? Si ves un bloque de G es un grupo profinito. Ahora todo es profinito. Siempre G va a ser profinito aquí. Si yo tengo un bloque de G con idempotente E y grupo de defecto D, entonces cualquier KG módulo finitamente generado, eso da finitamente generado, van a ser pseudocompactas aquí. Ellos pueden ser vistos como B módulos y ellos van a ser D proyectivos, B módulos únicamente para ese bloque D. O sea que él no puede, si yo tengo otro bloque distinto, U no es B línea módulo, B prima módulo. ¿Okay? Yo no tengo esto. Entonces, es un primer resultado análogo al caso finito. Todo módulo que vive en el bloque, él es proyectivo relativo a D. Y de nuevo, yo tengo, análogo al caso finito, yo tengo una estructura de bimódulos para el álgebra de grupo completa, donde la acción viene dada, la acción de KG por G sobre el álgebra K de G completa, viene dada de esta forma, un par G1 y G2, yo lo mando en G1 por X por G2 inversa, y tengo la misma una caracterización análoga de los grupos de defecto. Si yo tengo D, un subgrupo cerrado de G, y B un bloque de G con idempotente E, D es un grupo de defecto de B, si, solamente si, delta D es el menor subgrupo de G por G, tal que B es delta D proyectivo como K de G por G módulo, bimódulo, en este caso.
Aquí es un bimódulo. Totalmente análogo. Ahora yo tengo condiciones topológicas a confirmar. En este caso, en el caso finito, los grupos de defectos son P grupos. En el caso profinito o pseudocompacto, los grupos de defectos son pro-P grupos, pro-P subgrupos, cerrados. Pro-P significa que D es el límite inverso de P grupos finitos. Y yo tengo además que si yo tengo todos los subgrupos, todos los grupos de defecto aquí en un mismo bloque son conjugados entre sí. Y además yo gano otras propiedades que no existen en el caso finito. Por tener topología. Si P es un pro-P grupo, pro-P subgrupo de Silo de G, eso es el límite inverso del grupo de Silo finitos. Y D es un subgrupo de defecto, es un grupo de defecto de D que está contenido en P. Entonces, mi D es abierto en P. Y además de eso, yo consigo caracterizar los grupos de defecto. Ellos van a ser intersecciones de un conjugado de un subgrupo de Silo con el subgrupo mi. ¿Sí? Este resultado existe también, existe en el caso finito. Solo se me olvidó mencionar. ¿Sí? Es un resultado de Green, de James Green. Debe ser de 1960 más o menos, el resultado de... Entonces los grupos de defectos no pueden ser cualquier cosa aquí. Ellos están bien delimitados. ¿Ok? Y ahora ya podemos pasar a lo que son grupos. Ya yo construí toda la información que yo necesito para tener bloques pseudocompactos con grupo de defectos cíclicos para el caso profinito. Y una noción de álgebras de árbol de Brauer. Aquí la notación es simple. Yo voy a tomar ahora acá un cuerpo algebraicamente cerrado. Yo necesito esta condición aquí. Antes yo no la pedí. De característica P. Yo voy a tomar un grupo profinito y B, un bloque de G que tenga grupo de defecto cíclico D. Cíclico en el sentido profinito. Quiere decir que él va a ser o enteros p-ádicos o un grupo cíclico finito. ¿Sí? Yo voy a denotar por ese cursivo el conjunto de los B módulos simples y por P cursiva el conjunto de las clases de módulos B módulos predictivos indescomponibles, que está en relación P y S son los módulos que están en relación. P sub S sobre el radical e isomorfo a algún módulo de S que está en mi S. ¿Ok? Con esas características, lo primero que uno observa es que en el caso pseudocompacto, para mi bloque, que ahora es un bloque pseudocompacto, el conjunto de módulos simples y proyectivos indescomponibles aquí son finitos. Y yo lo que quiero es escribir todos mis resultados a través del límite inverso. Yo los voy a describir a través del límite inverso. Entonces, y el límite inverso, él va indexado por algún conjunto. El conjunto con el que yo voy a indexar va a ser primeramente un n cursiva de subgrupos normales abiertos de G que actúan trivialmente en los módulos simples. ¿Sí? Posteriormente yo voy a refinar un poco más ese conjunto para obtener los resultados que yo quiero. ¿Ok? Pero yo voy a partir de ese conjunto de subgrupos normales abiertos. Lo primero que yo noto es que si G es un grupo profinito y B es un bloque de G con grupo de defecto D, no necesariamente cíclico, entonces mostramos hace poco que B es el límite inverso de bloques Bn de Gn con grupo de defecto Dn sobre n. En otras palabras, mi B es el límite inverso sobre subgrupos normales de bloques Bn. Cada uno de estos Bn, ellos están en esta álgebra de grupo finito.
¿Sí? Que es el producto finito, no sé, un NN de I. Entonces, mi bloque es límite inverso de bloques. Si el grupo de defecto es cíclico, él es límite inverso de grupos de defecto cíclico, porque esto va a ser un grupo cíclico. Entonces, mi idea ahora es que yo conozco los resultados aquí en Bn y yo los paso por el límite inverso y obtengo los mismos resultados para bloques de dimensión infinita. Y anteriormente yo tenía la noción de módulos uniseriales. Aquí yo necesito una noción de módulos parecida que yo llamamos de módulos pero uniseriales. Si A es una álgebra pseudocompacta y U es un módulo pseudocompacto, una módulo pseudocompacta. U es pro-uniserial, si puede expresarse como el límite inverso de módulos uniseriales de dimensión finita. Entonces, U va a ser el límite inverso. Yo dije que de aquí en adelante yo iba a usar de índice los subgrupos normales, donde es límite inverso, donde cada uno de estos es uniserial. Tiene una única serie de descomposición. Y yo necesito la noción de factor, que es un factor de composición de U. Es un módulo simple, es un factor de composición de U si S es factor de composición de algún N, de algún U sub N, de algún cociente finito. Esa es la noción de uniserial aquí. ¿Ok? Y yo necesito saber qué es el Socker y el radical también. Para un módulo proyectivo indescomponible, pseudocompacto, el Socker es el mayor submódulo semisimple cerrado de P. P es un módulo topológico, entonces yo necesito la condición topológica. Y el radical de P es la intersección de los submódulos maximales abiertos de P. Con esas nociones, conseguimos mostrar que si P es un límite inverso de módulos de dimensión finita, P sub n, entonces los radicales son límite inverso de radicales y el Socker es el límite inverso de Sockers. Y en ese caso, en el caso del Socker, observamos que podríamos tener que un Socker puede ser cero. En otras propiedades que observamos y necesitábamos era que si P, de nuevo, con un módulo proyectivo indescomponible, existen dos submódulos pro-uniseriales únicos, X y Y, tales que la intersección de X con Y es el Socker, la suma es el radical de P, y el cociente entre el radical y el Socker es una suma directa de dos submódulos, donde esos cocientes, X sobre el Socker y Y sobre el Socker, ellos no tienen factores de composición en común. Entonces, yo voy construyendo aquí lo que necesito para obtener el teorema final, que es conseguir colocar mi bloque dentro de un grafo. Ahora mi X, yo lo escribo como un límite inverso de xn, mi Y como un límite inverso de yn. Ellos van a ser uniseriales, ¿sí? Y fat X es un subconjunto de los simples que tiene los representantes de clases de factores de composición de X. Y fat Y, que es un subconjunto igual que tiene los representantes de clases de factores de composición de Y. Lo que pasa es que estos son uniseriales. Entonces, ellos pueden tener distintos factores de composición, pero yo puedo tomar una clase de isomorfismo de ellos de esa forma. Y ahora, con eso aquí, yo consigo refinar mi conjunto inicial de subgrupos normales abiertos. Yo voy a pedir que N cursiva ahora, conjunto de índices, sean subgrupos normales abiertos que actúan trivialmente en los módulos simples. Y tales que mis factores de composición son los mismos para todo N que esté en ese conjunto. Ahora, con esas características todas, yo consigo, ¿qué es lo que yo consigo? Tengo B, un bloque
que es límite inverso de bloques, de mi grupo de efectos cíclicos es límite inverso de grupos cíclicos finitos. Y para cada n, por el resultado finito, yo tengo que Bn es un álgebra de un árbol de Brouwer, gamma de Bn. Y mi grafo es el mismo para todos los n. Es, por ejemplo, todos mis Bn, yo los coloco, la información yo la coloco dentro de este grafo, de la misma forma que yo expliqué al inicio. Yo me paro en un vértice, yo me paro en una arista, veo el proyectivo y uso el orden cíclico para definir quiénes serán, cómo se comportan mis módulos proyectivos indescomponibles aquí. ¿Sí? Entonces ahora, observen que yo lo que estoy haciendo es usando el resultado finito y metiéndole el funtor del límite inverso para extraer información para la dilación infinita. ¿Ok? Uno puede identificar los módulos simples. Como ellos son un conjunto finito, yo puedo tener los mismos módulos simples para todo n. Y mi árbol de Brouwer, ella es la misma, para un bloque pseudocompacto, es la misma árbol de Brouwer, salvo por la multiplicidad que puede ser infinita. Entonces, un árbol de Brouwer aquí es un árbol gamma de B, que va a ser gamma de Bn, un grafo para cualquier n, excepto por la multiplicidad que ella es, en el vértice excepcional ella es ese cociente si mi grupo de defecto es finito, o infinito si mi grupo de defecto es infinito. Ahí, ¿qué mostramos? Mostramos que si B es un bloque de un grupo de defecto, bloque de un grupo profinito con un grupo de efecto cíclico D, entonces B es un álgebra de árbol de Brouwer en el siguiente sentido, en el sentido finito. Yo voy a tener una correspondencia entre módulos simples y aristas del grafo. La cubierta proyectiva P de S es tal que el radical sobre el Socle ahora es suma de dos submódulos, U y U super B y U super W, que son pro-uniseriales, donde SB y SW, recuerden que eso están asociados a la arista, son adyacentes a la arista S. Si mi vértice B es no excepcional, entonces yo tengo que el módulo uniserial, pro-uniserial, ahora tiene SB menos un factores, en el mismo sentido finito, SB es el número de aristas adyacentes a mi B. Por ejemplo, aquí ese es un caso. Yo puedo tomar ese vértice por aquí. Puedo tomar ese módulo. Si B es excepcional, depende de cómo sea la multiplicidad, porque aquí yo puedo tener multiplicidad infinita. Si la multiplicidad es infinita, yo tengo infinitos factores de composición. Si la multiplicidad es finita, si ese m es finito, yo tengo m por SB menos 1 factores de composición. Los cocientes son módulos simples dados por el orden cíclico de nuevo. Y ahora el Socle. El Socle aquí mudó. El Socle va a ser 0 si S es adyacente a un vértice de multiplicidad infinita. Ese caso que vemos en la pantalla aquí, él va a tener Socle 0. Y de otra forma, el Socle es un módulo simple si la multiplicidad es finita. ¿Ok? Como corolario, como un otro resultado, cuando el grupo de defecto es infinito, entonces mi árbol de Brouwer es tipo estrella. Es ese árbol, el árbol de Brouwer para bloque con grupo de defecto infinito es de esa forma. Y siendo de esta forma, una consecuencia de ello es que los módulos proyectivos indescomponibles son pro-uniseriales. Mi bloque tiene dimensión global 1 y si yo tengo n módulos simples, mi bloque es equivalente Morita a una álgebra de caminos completa, K de que en este caso una álgebra de caminos completa, límite inverso de álgebras de camino finitas, de álgebras de camino de dimensión finita, que es un ciclo orientado a dimensión n. Para acabar, yo creo que ya me pasé del tiempo. Por ejemplo, yo tomé un cuerpo de características 5
tomé grupos diedrales de orden 2 por 5 a la n. Mis grupos de defecto son estos grupos, son los 5 ádicos. ¿Sí? Yo tengo un grupo cíclico de orden 5 a la n para cada n. El álgebra de grupo, cuando yo lo tomo así, ella es un álgebra indescomponible. Entonces yo solamente tengo un bloque. El bloque es toda mi álgebra. ¿Okay? Yo puedo mostrar eso. Y ahí el árbol de Brouwer es ese árbol de aquí de la pantalla, con un vértice excepcional de multiplicidad infinita, porque mi grupo de efectos cíclicos es infinito. Y mis módulos proyectivos aquí, yo los consigo ver de esa forma. Entonces, finalmente, lo que yo tuve fue la idea de extender mi unidad de almacenamiento ahora, que son mis grafos. Yo consigo guardar información de módulos infinitos, siempre que los módulos sean pseudocompactos, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Algunas referencias con las que yo trabajé, con las que trabajamos. En caso de grupos finitos, existe en este libro, el libro del profesor Linkelman, que es nuevo. El libro del profesor Benson, que es un libro más clásico. Para grupos profinitos está esos libros de aquí. Ese profesor de aquí, él es de la Universidad de Brasilia. Y los resultados nuevos que tuvimos. Parte de lo que yo conté hoy, ya lo colocamos en un artículo que se llama Block Theory and Brouwer Field Theory. Y esa última parte la colocamos en un segundo artículo que acabamos de mandar a una revista. Bueno, me disculpan por el tiempo. Y No te preocupes, Ricardo, porque igual arrancamos un poquito tarde, así que no hay ningún problema. si tienen preguntas. Pues muchas gracias nuevamente por tu charla. Damos inicio a la sesión de preguntas si alguien quiere consultar algo. Bueno, muy linda la charla, Ricardo, me gustó mucho. Hay una consultita en el último ejemplo de diedral. ¿Ese 5 a la n es por alguna cuestión concreta o porque podría hacerse para cualquier diedral ese? Uno lo puede hacer para cualquier diedral. Yo tomé ese 5 a la n porque yo siempre necesito que la característica del cuerpo, en este caso, divide al orden de mis grupos diedrales finitos. Yo necesito que no valga el teorema de Masky. De esa forma, cada álgebra aquí. Pero si el n fuese múltiplo de 5, digamos, o sea, que siga dividiendo, la característica siga dividiendo el grupo. Ah, sí, puede ser. Yo tomé el 5 porque es la descomposición del diedral me deja esto, ¿no? Esto es el producto semidirecto de un C2. No me acuerdo creo que el normal es así, con un C5N. Claro, en general, ¿no? Los diedrales de orden 2, los diedrales que tienen orden 2n, son siempre un producto semidirecto de Zn con Z2, digo. Sí. Ellos funcionarían. Yo puedo colocar, yo solo tomé 5 por tomar un número aleatorio y generé los grupos finitos ahí. Es un poco restrictivo generar ejemplos aquí, porque necesité colocar características puntuales. Está muy bien, está muy bien. La otra consulta era relacionada con algunas cositas, pero yo la detecté, no sé, en la página 22 de tu filmina. Ok, ya voy viendo ya. 22, aquí. Ok. Ajá. Sí, a ver. Ay, disculpe. Ajá. Ok. Bien. Ahí están esos, capaz que sea el anterior a lo mejor, porque uno tiene una álgebra, una G-álgebra pseudo compacta. Y uno define lo que es A supra H. Sí.
ahí está, en la 21 era. Entonces uno Exacto. tiene, claro, G un grupo profinito y A una K-álgebra pseudocompacta. Acá me estoy tapando con la cosa, acá Sí, está, pseudocompacta. Y después, ahí está el procedimiento. Si H es un subgrupo cerrado, entonces defines lo que es A sub H, sí. que son toda A... Los elementos de mi álgebra, donde H actúa trivialmente. Ah, no, está bien, no. Aquí H no hace nada de nada. Él los deja fijos. No, está bien, no, perdón, yo lo que quería decir era otra cosita. O sea, si uno toma como H el G, ¿qué es lo que da eso? El centro. Si uno toma como H, Ah, uno lo que obtiene es el centro del álgebra. bien. Y el otro, es algo interesante el conjunto de todos los elementitos en A que son fijos por un... Por algún subgrupo cerrado. sí, 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 es interesante. o sea, digo, ¿juega algún rol? Porque, eso es lo que quería hablar. O sea, si eso es... Sí, porque bueno, para mí es interesante porque uno puede trabajar con estas nociones. Yo hoy les presenté dos nociones del trazo, pero realmente nosotros hicimos tres tipos de trazo distintos. Hicimos este como un mapa lineal, hicimos como un conjunto y al final, para otro resultado que no presenté hoy, que definimos un trazo tilde, que si era un mapa de H punto fijo para G punto fijo, que tiene problemas por causa de donde H va a ser cerrado. Un subgrupo cerrado, H un subgrupo cerrado de G. Y conseguimos definir algún mapa aquí, que sea de trazos necesitamos estas nociones, para construir otro resultado. Y es un poco complicado porque tuvimos que trabajar con los índices, en el caso profinito, con lo que serían los índices entre G y H. Pero sí, toda la teoría de trazos, todo lo que es relacionado con los trazos, uno puede trabajar ahora aquí. Bien. Y necesita bastante esos conjuntos. Perfecto. Y la última preguntita o consulta era si para algunas de estas cuentas ustedes implementan algunas cuentas en algún programa de computadora, digamos, si alguna cosita. Si esto es implementable en algún programa. Sí, todos los casos finitos uno puede usar el gap. El gap te deja, hay unos algoritmos ya listos, no sé si son oficiales, pero uno los puede encontrar. Yo se los puedo enviar después si los quieres ver. Ah, bueno. Hay unos algoritmos que ya alguien diseñó para ver quiénes son quiénes son esos objetos, esos grupos de defecto, cómo se comportan. Porque ellos están relacionados toda esta teoría está relacionada a las matrices de Cartan, por ejemplo. Entonces, uno puede estudiar todo esto a partir de matrices. Un primer enfoque que yo no conseguí. Y después decidí meterme directamente con los módulos y ver qué estaba pasando. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguna otra consulta, Alejandro o Rafael? Bueno, yo me animo a hacer una. Tú, Ricardo, acá contás la historia desde el enfoque de los proyectivos, ¿no? Que das esa noción de proyectivo relativo. Si uno considera un enfoque dual trabajando con inyectivos, ¿eso tiene algún interés? ¿O es totalmente la construcción dual y ya? No, sí tiene interés. Cuando tú lo consideras, ahí tú vas a tener coálgebras, ¿no? Ok. Tú consideras el dual del álgebra, el dual de un álgebra pseudocompacta es una coálgebra. Ahí tú cambias los productos directos por sumas directas y los proyectivos por inyectivos. John tiene otros dos estudiantes que trabajan en ese mundo de coálgebras. Ellos viven
a ellos les interesa ver cómo funciona esa dualidad entre pseudocompacto y coálgebra. Ah, perfecto. Ahorita, después de esto, porque yo lo que hice fue construir el álgebra de árbol para un bloque, ¿no? Yo lo que quiero, entonces yo quiero saber qué pasa con otros grafos. Cómo yo defino algo más general. Yo podría tener algún otro grafo que no tenga un vértice excepcional, por ejemplo. Yo podría tener un grafo que sea algún árbol y dos vértices aquí. Ahí es otra cosa ya. Eso es lo que... por ejemplo, y aquellos módulos de los que tú hablaste la semana pasada, mis bloques, por ejemplo, ellos son módulos Gorenstein proyectivos, por ejemplo. Puede ser un trabajo completamente. Interesante eso. Sí, yo me di cuenta. Perfecto. ¿Y con módulos planos hay algo hecho? No conozco. Este asunto de los pseudocompactos, debe haber algunos resultados en pseudocompactos para módulos planos. Para los bloques es así medio... Nadie lo había hecho, creo. Eso es lo que me comenta John y yo no encontré bibliografía. Pero los bloques no tienen no sé si tienen mucha más información. No me he hecho muchas preguntas sobre eso. Yo sé que... Perdón. Ajá. No, perdón, termina. Los bloques son un ejemplo de unas álgebras que se llaman álgebras de grafos de Brown. Okay. Y ahí hay todo un camino para investigar ahora en ese sentido y ver qué pasa. Genial. Yo te hacía la pregunta porque hay otro tipo de construcción que son estas álgebras con suficientes idempotentes. Que sí, la idea es un poco parecida a esto el enfoque que tuviste, en el sentido de que tienes el álgebra y la puedes componer como una suma directa de grupos abelianos, donde te sale el álgebra multiplicada por el idempotente en cada sumando. Y bueno, la cosa es que, por ejemplo, los funtores de extensión y torsión, tú puedes hacer unas funciones allí entre el x, sobre todo el álgebra, y el x con los bloques, y algo parecido con los funtores de torsión. Entonces, te cuento porque a mí me interesan estas cuentas de dimensiones homológicas relativas, y a veces hay que pasar a usar ese tipo de funciones para sacar una cuenta más rápido, usando la información que tienes a nivel de idempotentes. Entonces, como también hay cosas allí para Tor, por allí más o menos venía la pregunta con respecto a los planos. Sí, hay algunos resultados. En el caso finito. Ok. En el caso de grupos finitos, para álgebras de dimensión finita, existen algunos resultados. Yo vagamente me acuerdo de que existen. Tengo hasta los libros en la cabeza, que puedo decirte. Aparecen en esos dos libros que yo coloqué aquí al principio. Ah, perfecto. Son bien generales. Pero yo, en el caso profinito o pseudocompacto, yo nunca vi. Debe existir, o no. La verdad no tengo idea. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias, Ricardo, por la charla. Comparto el comentario de Fernando, estuvo muy bonita, me gustó bastante. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. Realmente No, al contrario, siempre que quieras venir, este es tu espacio, y bueno, aprovecho también que está Fernando, que se nos unió hoy. Cuando quieras dar una charla acá, eres bienvenido. O no solo dar una charla, asistir a una charla cualquiera que te interese. Bueno, muchas gracias, Marco. No, por nada. Por cierto, Fernando, si quieres te añado a la lista de correos del seminario, y así te llegan las notificaciones directamente. Bueno, muchas gracias, estaría bien. A mí me llegó, por lo menos por aquí, por un mail que circuló en la facultad, que envió Edison
Fernández Culma, no sé si lo conocen alguien. No me suena. Es una persona que está aquí, trabaja en FAMAF. Él en realidad vive en Colombia, hizo el doctorado aquí, pero se doctoró y está trabajando aquí. Y bueno, y él ha enviado ese mail, digamos. Me envía así medio sistemáticamente seminarios y demás, pero bueno, este me parece que es la primera vez que enviaba del seminario de aquí del CEMAT, así que me llegó. Perfecto. Tu correo lo puedo ubicar en la página de la Universidad de Córdoba, ¿no? Sí, pero te O por acá, por el chat puede ser. sí, a ver, o si no, te lo envío por mail al mail que me llegó aquí. El mail seminarios@cemat.edu, ¿ese lo administras tú? No, ese debe ser el mail que sale por defecto, pero yo programo toda la información del seminario en la página del CEMAT y desde allí se envía, pero no administro directamente esa cuenta de correos. Lo voy a poner aquí. No sé si está grabando todavía. Sí,